A continuación, vamos a ver un algoritmo clásico llamado el merge sort, el cual es un algoritmo de ordenamiento un poco más elaborado que el insertion sort y logra obtener un rendimiento de O n log n. Primero, veamos un poco la intuición detrás del algoritmo. Y este algoritmo parte de un arreglo de datos que tiene n elementos. Lo primero que hacemos es partir este arreglo de n elementos hasta que obtenemos elementos individuales, es decir, llegamos a arreglos de tamaño 1. Tenemos n elementos y lo vamos partiendo recursivamente hasta obtener varios mini arreglos de tamaño 1. Vean que algo importante es que un arreglo de tamaño 1 ya por defecto está ordenado. Es imposible que esté desordenado si solo tenemos un dato dentro de él. Y lo siguiente que hace el merge sort es que va uniendo estos pares de elementos individuales. Aquí estamos en el paso 2, ¿verdad? Tenemos un arreglo de tamaño 1, otro arreglo de tamaño 1, y el merge sort los une hasta obtener un arreglo ordenado de tamaño 2, dos elementos. Y después va repitiendo esto, ¿verdad? El siguiente paso es que tomamos los arreglos de tamaño 2 que teníamos del paso 2, tenemos un arreglo de tamaño 2 ordenado, otro arreglo de tamaño 2 ordenado y los combinamos o los unimos hasta obtener un arreglo ordenado de 4 elementos. Y así repetimos hasta que finalmente llegamos al paso 5, que es que nuestro arreglo tenía n elementos y finalmente tenemos dos arreglos ordenados que cada uno tiene n entre dos elementos. Aquí asumamos por simplicidad que nuestro n original era un número par. Entonces tenemos estos dos subarreglos de n entre 2, los cuales ya están ordenados, y ahora nuevamente los combinamos o los unimos para obtener finalmente un arreglo ordenado de tamaño n. Y esa es la intuición detrás del merge sort. Veámoslo un poco gráficamente. Partimos de este arreglo, el cual está desordenado. Vean que tiene 8 elementos. Entonces, lo primero, como les mencioné, es irlo partiendo recursivamente, lo cual gráficamente se ve algo como esto. Primero lo partimos en mitades, luego estos también en mitades, llevamos 4 subarreglos de tamaño 2 y luego lo partimos una vez más hasta que llegamos a tener subarreglos de tamaño 1. Vean que cada uno de estos subarreglos, como el 8, el 2, el 9 y el 4, cada uno de ellos, como es de un único elemento, pues obviamente está ordenado. ¿Y qué es lo que hacemos a continuación? Vamos a ir uniendo estos elementos individuales en arreglos de tamaño 2 y los forzamos a que estén ordenados. Algo como esto. Tomamos el 8 y el 2 y ordenamos estos dos subarreglos. Eso nos da un arreglo de tamaño 2 que tiene el 2 y el 8. Lo mismo hicimos con el 9 y el 4. Teníamos el 9 y el 4 y ordenamos estos dos arreglos de tamaño 1 combinados en un arreglo de tamaño 2 que se va a dar de la siguiente forma. 4 y 9. Lo mismo con el 5 y el 3. Los teníamos individualmente y los unimos o combinamos en un arreglo de tamaño 2 que está ordenado. Y ahora repetimos el proceso, pero ahora vamos a ir uniendo arreglos de tamaño 2. Entonces, ven que tenemos el 2 y el 8, los cuales ya estaban ordenados. Tenemos el 4 y el 9, los cuales ya estaban ordenados. Y ahora vamos a unir esos dos subarreglos, lo cual gráficamente se ve así. Ven que el resultado de unir este arreglo y este arreglo es también un arreglo ordenado, en este caso de tamaño 4. Del otro lado pasó exactamente lo mismo. Y ahora en este momento ya estamos en el último paso, ¿verdad? Que nuevamente hacemos lo mismo. Tenemos dos arreglos de 4 elementos y los vamos a unir de forma ordenada, lo cual finalmente nos da el arreglo ordenado de tamaño 8, que es lo que estábamos buscando. Acá la gran pregunta se vuelve, bueno, ¿cómo unimos arreglos ordenados? Y esa es la gran pregunta que está en el corazón de lo que es el merge sort. Y vamos a ver una forma muy sencilla de lograrlo, que es bastante eficiente. De hecho, nos va a permitir, dado dos arreglos llamados A y B, que tengan cada uno tamaño N1 y N2, vamos a ver que con esta forma sencilla podemos unir estos dos arreglos en un arreglo único ordenado en tiempo O de N, donde N sea igual a N1 más N2. Esta forma sencilla, como es realmente muy simple. Lo único que vamos a hacer es poner los dos subarreglos y vamos a ir comparando el frente de uno contra el frente de otro. Vemos cuál es más pequeño, sacamos ese y lo ponemos en otro arreglo copiado de primero. Y luego repetimos hasta que nos quedamos sin elementos. Veámoslo gráficamente. Vean que aquí tengo dos
arreglos que ya están ordenados. Tengo un arreglo rojo, tiene el 1, 5, 19 y 20, vean que ya está ordenado. Y tengo un arreglo amarillo del 2, 11, 15 y 17 que ya están ordenados también. Ahora la pregunta es, ¿cómo los unimos? Y queremos unirlos de tal forma que toda la unión quede ordenada. Como mencioné en la PPT, la clave es ir comparando el frente de cada uno de ellos y copiándolo a otro arreglo, el que es menor. Veámoslo gráficamente. Vean que tanto el 1 como el 2, que son el frente de los arreglos, se pusieron un poco más claro. Ese claro es porque esos son los elementos que estamos comparando en este momento. Entonces aquí la pregunta se vuelve, entre el 1 y el 2, ¿cuál es más pequeño? El 1. Entonces lo copiamos acá de primero. Ven que el nuevo frente del arreglo rojo es el 5. Entonces ahora comparamos el 5 contra el 2. ¿Cuál es más pequeño? El 2. Lo llevamos para acá. El nuevo frente del arreglo amarillo es el 11. Entonces comparamos el 11 contra el frente del arreglo rojo, que es el 5. Entonces 5 es menor que 11. Sí, nos lo llevamos de primero para acá. Ahora comparamos el 11 contra el 19. El 11 es menor, se viene para acá abajo. 15 es menor que 19 entre estos dos, por lo tanto va el 15. Luego 17 es menor que 19, por lo tanto va el 17. 19 es menor que la nada. Vean que ya el arreglo amarillo desapareció. Entonces solo podemos tomar de este lado. Entonces el 19 se va para acá. Y finalmente el 20. Y esa es la forma en que unimos arreglos que ya están ordenados. Tenemos dos arreglos, los unimos y vean que nos quedó un arreglo ordenado. Finalmente, veamos cómo funciona el algoritmo en pseudocódigo. El merge sort ocupa dos funciones, una llamada merge sort y otra llamada merge que veremos a continuación. La función principal, merge sort, recibe como entrada una lista o un arreglo. ¿Qué hacemos a continuación? Si la lista es pequeña, es decir, tamaño 0 o tamaño 1, entonces ya está ordenada, no hay nada que hacer. Entonces devolvemos la lista tal y cual está, no hay que hacerle nada. De lo contrario, es decir, si es una lista de tamaño 2 o más, lo que hacemos es básicamente partirla a la mitad. Quedamos un entero medio, que es básicamente el largo de la lista, entre 2. Y llamamos a la función merge sort recursivamente. Vean que llamamos a la función merge sort con el lado izquierdo de la lista y después llamamos a la función merge sort con el lado derecho de la lista, derecho o izquierdo a partir de este medio que tenemos por acá. Y luego llamamos a la función merge que une al lado izquierdo con el lado derecho. Ahora vamos a la siguiente función, que es la más relevante, la función merge. Esta es la más crítica dentro del algoritmo. Ven que esto recibe como entrada las dos listas o los dos arreglos que tenemos que unir. Estos dos listas o arreglos ya vienen ordenados. Lo que vamos a hacer es utilizar dos índices, uno I y uno J, y el I va a ser para la lista 1 y el J para la lista 2. Vamos a crear una tercera lista, que es lo que vamos a usar para ir guardando el resultado del merge sort, de la función merge particularmente. Y ahora vamos a entrar en un while, y ese while básicamente comprueba que I sea menor que el largo de la lista 1 y que J sea menor que el largo de la lista 2. Por lo tanto, aún tenemos elementos que comparar entre ambas listas. Si el menor es el elemento I de la lista 1, entonces agregamos ese elemento I a la lista de resultado, que es la lista que creamos en el paso 2 que está vacía, ¿verdad? De lo contrario, significa que el menor elemento es el que está en la lista 2, en la posición J, y agarramos ese elemento J de la lista 2 y lo ponemos en la lista de resultado. Aquí el I y el J van avanzando hasta que alguna de las dos listas se queda sin elementos. Entonces, cuando eso sucede, vamos a esta sección 4, donde lo único que hacemos es agarrar esa lista a la que todavía le quedan elementos, que ese pedazo tiene que venir ordenado, porque la lista ya viene ordenada, y copiamos todo eso a la lista de resultado. Ahora veamos algunas propiedades del merge sort. El merge sort es un algoritmo muy eficiente. Vean que realmente logra llegar a n log n en el peor escenario. El quicksort no. El quicksort en el peor escenario no necesariamente es n log n. Tiene un inconveniente que es que requiere memoria adicional. Y esa memoria adicional la pudieron ver en el paso anterior, precisamente en el paso 2. Ven que aquí dice, utilizamos una tercera lista que estaba vacía y en la que le fuimos agregando datos. Entonces vean que el merge sort ocupa crear cierto espacio de memoria adicional para funcionar.
Algoritmos como el Quicksort se pueden ejecutar sin memoria adicional. Y finalmente, el Merge Sort es mayoritariamente utilizado para ordenar listas enlazadas, mientras que el Quicksort es utilizado mayoritariamente para ordenar arreglos. Esto se debe a que en la parte de listas enlazadas, este segmento de que requiere memoria adicional se vuelve un menor problema, porque ven que le íbamos quitando un elemento a una lista enlazada y agregándoselo a otra. Por lo cual realmente al final nunca ocupamos más memoria. En un arreglo, el arreglo del tamaño igual persiste mientras le estamos pasando elementos de uno a otro. La memoria no se libera inmediatamente, mientras que en la lista enlazada sí. Por lo tanto, el merge sort es muy útil en listas enlazadas.